las legislaciones se hacen generalmente para las ciudades grandes, más no para las ciudades pequeñas y apartadas del territorio. En un caso de una persona que tenga un proceso en un juzgado, que sea juzgado único, y se le cumple el término del 121 al funcionario, y proceda a enviarlo a otro juzgado más cercano, y ese juzgado más cercano queda 3 o 4 horas del sitio donde está, en detrimento de las partes que viven en el mismo municipio, de los abogados que tienen que desplazarse, porque ende le puede generar un mayor gasto económico a las partes. El debido proceso es bueno para aplicarlo en el sentido de respetar el derecho sustancial y que el procedimiento es el fin o el medio para lograr ese objetivo. Sin embargo, lo vemos que también se encoge cuando entramos a analizar el plazo razonable, que amén de haberse proferido una decisión, como decía el compañero de Bogotá, una decisión tenga que recurrirse a una situación de decisión de una nulidad de pleno derecho, siendo más nociva para las partes en el proceso, porque en vez de acortar la duración del mismo, se va a prolongar, tal como lo explicó la doctora Margarita también cuando hizo su intervención, se va a prolongar en el tiempo la decisión, porque no va a haber prelación por parte de quien lo acoge. Hay otras situaciones también, las prácticas dilatorias de los abogados con la consabida justificación del derecho de defensa y del debido proceso. Hay otras situaciones también, jueces que le temen a determinados procesos y se agachan para conocerlos esperando que venza el año para coger y chutárselos al vecino. Situaciones también de lo que se estaba planteando en aspectos de índole administrativo, vuelvo y gracias a los procesos de filiación extramatrimonial, cuando se plantea la necesidad, obligatoriedad de la prueba de ADN. La otra, las consecuencias desproporcionadas que se implementaron en el artículo 121 para los jueces y magistrados que no cumplan el mandato del término establecido en la norma. Creo que en la judicatura se asimiló que este punto ha sido reformado, por decirlo de alguna manera, a la colombiana, y que dentro de esto fue muy puntual la observación que hizo el señor magistrado Luis Armando Tolosa, en el sentido que hay una equiparación sobre la consecuencia y que hay, digamos, de alguna manera está forzada esa equiparación, porque no es lo mismo hablar de la ilicitud de la prueba a aplicarle la misma consecuencia por el incumplimiento de un término. Nosotros manifestamos que compartimos los criterios de los otros tribunales en el sentido de que las partes tienen la facultad de convalidar las actuaciones que podrían estar afectadas por la aplicación de este artículo 121. Buenos días y bienvenidos a la tercera entrega de Diálogos con la Justicia para este 2018. Realizamos esta transmisión desde el Palacio de Justicia de la capital del país. Decirles, como siempre, que este es un espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, sus dinámicas y sus avances en Colombia y en el mundo. Hoy tendremos la tercera y última parte del artículo 121 del Código General del Proceso. El video que vimos hace un momento recoge las inquietudes generales suscitadas por este importante artículo, gracias a los tribunales de Riohacha y Pasto. Los invitamos a que permanezcan conectados con nosotros durante esta hora a través de nuestros sitios web de la Corte Suprema de Justicia y de la Rama Judicial, lo mismo que por nuestro Facebook y Twitter.
Le recordamos nuestro Twitter, @Corte Suprema J. Saludamos a los señores magistrados de la Sala de Casación Civil, la doctora Margarita Cabello Blanco y el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Los acompañan en la mesa principal también la doctora Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Ana Zenobia Giacomete Ferrer, conjuez de la Sala de Casación Civil, magíster en Derecho con énfasis en Procesal Constitucional, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, fue conjuez también de la Corte Constitucional y ha sido litigante y autora de varios libros y artículos. También nos acompaña hoy nuevamente el doctor Miguel Enrique Rojas Gómez, profesor, doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal Civil y miembro de la comisión redactora del proyecto del Código General del Proceso. Extendemos igualmente la invitación a los tribunales que están invitados vía streaming, los tribunales superiores de Barranquilla, Cartagena, Montería y San Gil. El día de hoy, nuestra moderadora, la doctora Margarita Cabello Blanco. Doctora, buenos días. Buenos días a todos los compañeros de la mesa, al doctor Luis Armando Tolosa, compañero en estos diálogos judiciales. Excuso al doctor Haroldo Quirós. El doctor Haroldo se encuentra ahora mismo en sala de gobierno y se le imposibilitó acompañarnos en este diálogo. De todos modos lo tendremos presente, pero se hace imposible su acompañamiento en el día de hoy por razones de tiempo. Un saludo muy especial a la doctora Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Anita Giacometto, conjuez de nuestra sala civil. Mucho orgullo para nuestra propia sala tenerla como conjuez. Un cordial saludo de parte de la sala. Al doctor Miguel Rojas, amigo de la sala también y corredactor del Código General del Proceso. A los tribunales de Barranquilla, Montería, Cartagena y San Gil, bienvenidos a estos diálogos judiciales. Esperamos oírles juiciosamente sus criterios sobre este tan polémico tema como es el artículo 121 del Código General del Proceso. Quiero reiterarles que no es nuestra misión ni nuestro querer, como dentro de los diálogos judiciales, imponer una decisión. Lo que queremos es abrir debates, oír diferentes opiniones y en esas estamos. Por eso hoy será la última reunión sobre este tema del artículo 121 y esperamos que luego de todo lo que se ha oído, las diferentes opiniones, podamos cada uno de nosotros tomar una posición la más ajustada que consideremos y pensar también en si es necesario o no hacerle algún tipo de modificación a este artículo para bien de la función principal y misión básica del juez, que es el acceso efectivo y oportuno de justicia para el ciudadano. Quedan entonces ustedes a disposición de dar las opiniones y remitirlas a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a efectos de saber si es prudente o no hacer alguna modificación o cómo será la medida más adecuada para aplicar esta norma. Rápidamente quiero recordarles que el artículo 121 del Código General del Proceso fue objeto de todo un proceso de análisis en las diferentes normas procesales. Recordemos que el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil inicial de nuestra época, muchos estábamos en esa época, solamente se refería al manejo de los plazos judiciales, de los términos para dictar las resoluciones judiciales, es decir, términos para los funcionarios judiciales, y establecía los términos para producir actos interlocutorios, términos para producir sentencias. Y esa norma, en el inciso tercero, el antiguo artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, establecía un aspecto, inciso tercero, que fue derogado con posterioridad y que más adelante nos originará seguro discusiones, y es que esa norma, artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, ordenaba de que en caso de que haya cambio de magistrado o de juez, los términos establecidos en ese artículo 124 del Código de Procedimiento Civil correrán de nuevo a partir de la posesión del nuevo funcionario judicial, sea magistrado o sea juez. Recordemos rápidamente que ese 124 fue modificado con posterioridad por la Ley 1395 de 2010 en su artículo 9, ley que además de establecer los plazos para proferir providencias los funcionarios judiciales, lo adicionó estableciendo el concepto de pérdida de competencia y estableció en aquella época, recordemos,
el plazo de 1 año para proferir sentencias en primera instancia y de 6 meses para proferir sentencias en segunda instancia. Esa ley 1395 en su artículo 9 no habló ni de prórrogas, ni habló tampoco de sanciones como la nulidad de pleno derecho que se consagró luego en el Código General del Proceso. Esa ley 1395 no tocó para nada el tema referido a que si había cambio de juez o de magistrado se volvían a contar los tiempos. Posteriormente vino una ley que fue la 1450 del 2011, eso fue una ley de presupuesto, no fue una ley propiamente de reforma judicial, pero esa ley 1450 en el artículo 200 en su momento introdujo una nueva adición a este tema, a esta discusión de los plazos. Y es que dijo, esta ley 1450 del 2011, en el artículo 200, dijo que a partir de qué momento se debían contar los términos, el término de 1 año para primera instancia y el término de 6 meses para segunda instancia, a qué se refería la ley 1395 de 2010. Ese artículo 200 dijo que en los procesos, para todos los efectos legales, en los procesos en los que la parte demandada ya se hubiera notificado del auto admisor de la demanda o del mandamiento ejecutivo, cuando entró en vigencia la ley 1450 del 2011, si ya estaban transcurriendo los procesos, en virtud de la preocupación permanente del Estado del acceso pronto y eficiente de justicia para el ciudadano, por las reclamaciones que los ciudadanos le hacen al Poder Judicial por la demora en la decisión última, esta norma, artículo 200, estableció unos plazos y dijo, a partir de la vigencia de esta ley empezó a regir en el 1 de enero del 2012, a partir de la vigencia de esta ley se empezarán a contar los plazos señalados en el artículo 9 de la ley 1395 de 2010. Es decir, que todos los procesos que estaban en curso se les ponía un límite y a partir de enero del 2012 el año empezaba a contarse en aquellos procesos en que la notificación del auto admisor de la demanda o el curso del proceso hubiera sido anterior a la ley 1395 de 2010. Y dijo que para los demás procesos, los plazos de duración previstos en el artículo 9 de la ley 1395 se comenzarán a contar al momento en que se configure el presupuesto establecido en esa disposición. Es decir, este artículo 200 de la ley 1450 del 2011 insistió en la necesidad de unos plazos máximos de proferimiento de la decisión y estableció lo que no había dicho la 1395, a partir de qué momento se contaban los tiempos. Esta norma, artículo 200 de la ley 1450, fue modificada por el Código General del Proceso en su artículo 121. Recordemos que este artículo 121 trajo algunos cambios. Primero, mantuvo el plazo de 1 año en primera instancia y 6 meses en segunda instancia como plazos o términos últimos para poder proferir una sentencia. Sin embargo, adicionó esas reglas de la ley 1395 y dijo que se establecía una prórroga, agregó la posibilidad de la prórroga de 6 meses en primera instancia y prórroga de 6 meses en segunda instancia. El 121 además estableció, modificando el artículo 200 de la ley 1450 del 2011, el momento a partir del cual se empezaba a contar el tiempo. Y dijo que los tiempos se empezaban a correr a partir de la notificación del auto admisorio del mandamiento de pago a los demandados o a los ejecutados, lo cual implica que una vez notificado el último ejecutado o el último demandado, se inicia el conteo, de acuerdo con el 121, del plazo de 1 año para finalizar los procesos a efectos de que no se maneje la sanción. El Código General del Proceso, adicionalmente, no nos olvidemos, en el artículo 90 limitó mucho más el plazo. El artículo 90, en su inciso tercero, si no estoy mal, establece claramente que la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago o de su rechazo debe hacerse de entre los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. No nos olvidemos de ese artículo. Y si no se hace de entre los 30 días siguientes a la presentación de la demanda, la notificación al demandante o ejecutante, los plazos del 121 comenzarán a correr a partir del día siguiente de presentación de la demanda. En el fondo, el código lo que estaba tratando de decir es, señor juez, usted no vaya a demorar la admisión de la demanda porque, como estamos diciendo, que los plazos se cuentan a partir del año, se cuenta en primera instancia
a partir de la notificación a los demandados o a los ejecutados del auto admisorio del mandamiento de pago. Entonces, ¿qué podrían hacer los jueces? Demorarse en admitir la demanda o librar el mandamiento de pago, y se tomaban esos tiempos y podían jugar con términos. Por eso el artículo 90 en su inciso 3º adiciona y le dice: señor juez, usted tiene que admitir la demanda o librar el mandamiento de pago de entre los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la demanda. Si no lo hace entre los 30 días, ya el plazo del artículo 121 no se cuenta a partir de la notificación a los demandados del auto admisorio o de los ejecutados, sino a partir del día siguiente de la presentación de la demanda. Modificación que también trajo el Código General del Proceso. Y una tercera modificación que trajo el Código General del Proceso es lo relativo a la nulidad de pleno derecho. Cuando el 121 dice que se pierde automáticamente la competencia para conocer del proceso, vencidos esos plazos, y eso origina nulidad de pleno derecho. Todo esto, que es más o menos el planteamiento de lo que ha surgido del 124, Ley 1395, Ley 1450 y Código General del Proceso, nos ha traído los grandes dolores de cabeza con la nueva implementación, en donde a los jueces nos están obligando o imponiendo, en virtud del principio básico de acceso eficiente de administración de justicia, a que fallemos en unos plazos determinados y en unos términos determinados. Y ha originado una serie de preguntas que han motivado los 3 eventos en que nos hemos reunido, los 3 diálogos, que hoy vamos a finalizar con las opiniones que nos van a dar nuestros compañeros de auditorio en el día de hoy. Y ahí surgen una serie de preguntas difíciles de responder, y que esperamos lograr algún consenso, en el sentido de preguntarse por lo menos: ¿quién decreta la nulidad de pleno derecho? Una pregunta que surge. ¿Quién sería el encargado de decretar la nulidad de pleno derecho, si es que hay que declararla o no hay que declararla? ¿El juez primero o el juez segundo? Una segunda pregunta: ¿el término es personal o es institucional? Si hay cambio de juez, ¿se vuelve a contar el tiempo? Y surge una tercera pregunta: ¿qué ocurre con el conteo del término a partir de la notificación a los demandados o ejecutados, si hay nulidad del proceso, incluyendo la notificación a todas las partes del auto admisorio, la demanda del mandamiento de pago? ¿O qué ocurre si hay presentación de reforma a la demanda, para efectos de a partir de qué momento entonces se cuentan los términos? Otra pregunta: la norma comienza el 121 diciendo: salvo interrupción o suspensión por causa legal, así dice el 121, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un año, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede incluir dentro de los factores de interrupción del proceso o de suspensión del proceso, que eso sí permiten que el plazo se demore más del año, introducir, por ejemplo, el cese de actividades, las huelgas, los cierres por orden del Consejo Superior de la Judicatura, las incapacidades del funcionario judicial. Esa serie de elementos podrían incluirse dentro del concepto de interrupción o suspensión, aunque no son los determinados por el Código como de causa legal a que se refiere el 159 o 158 y siguientes del Código General del Proceso. ¿Sí? Entonces, esta serie de preguntas: ¿qué pasa cuando se inicia la audiencia dentro del plazo, pero se pronuncia por escrito, porque se dice el sentido del fallo, pero no se emite, y cuando vaya a proferirse la sentencia escrita ya se venció el plazo, cuando el artículo 373, numeral 15 del Código General del Proceso dice que es automático y no puede proferirse la sentencia entonces por escrito? Es decir, que hay una serie de cuestionamientos que nos ponen en angustia a la rama judicial. Y una última pregunta para ya cederle la palabra a mis compañeros: ¿qué hacemos con la congestión en los despachos judiciales? ¿Qué hacer con la comunicación al Consejo Superior de la Judicatura? ¿Qué hacer con la disminución del puntaje en calificación a raíz de que se venzan los plazos? ¿Qué hacer con el segundo juez, que a su vez tiene congestión judicial y le dan un plazo de 6 meses para resolver el caso, cuando tiene una cantidad de negocios a su haber, y seguramente por resolver se va a atrasar de los propios, y entonces va a caer en el mismo problema de atraso y de disminución de puntos en la calificación? Todas estas dudas
han originado estos 3 diálogos. Seguramente no vamos a tener una respuesta absoluta, pero generaremos cuestionamientos y respuestas seguramente que nos ayudarán a un verdadero resultado hacia la misión principal nuestra, que es que el ciudadano sienta que le estamos respondiendo a tiempo su caso. A continuación, entonces, y luego de esta introducción, le daré la palabra a mi compañero doctor Luis Armando Tolosa para que haga una pequeña introducción y después a cada uno de nuestros compañeros. Doctor Luis Armando Tolosa. Buenos días para todos ustedes, para todos los, la doctora Margarita, maestra de la Sala de Casación Civil, presidente de la Corte, a todos los invitados aquí a la mesa, a la doctora Diana Remolina, gracias por la presencia aquí y acompañarnos, porque es vital su asistencia, sobre todo en este tema del 121, a la doctora Anita Iacometo, por venir desde la academia a acompañarnos acá, y con juez de la Sala de Casación Civil, y al doctor Miguel Enrique por su presencia aquí nuevamente, que es vital por haber estado en el debate del artículo 121, a los señores magistrados y a todos los jueces y internautas que se hayan conectados con este programa, y a todos los intervinientes aquí y oyentes en las distintas salas, aquí en el auditorio del Consejo Superior y en las salas de los consejos seccionales de la Judicatura. Yo quiero señalar, porque dos aspectos importantes que me parecen que tiene el Código General del Proceso relevantes. El primer tema, que tiene que ver con la oralidad, que me parece esencial porque es un tema de transparencia. La propuesta de oralidad en primera y segunda instancia es un problema que está ligado directamente con la construcción de Estado de Derecho, reconocimiento de derechos, y con el problema de construcción de democracia, y sobre todo un papel importante que debe el juez desempeñar para encarnar y resolver el conflicto pronta y cumplidamente, directamente, y apersonarse del litigio, y el juez desempeñar para encarnar y resolver el conflicto pronta y cumplidamente. El segundo aspecto que me parece relevante es el del 121, y invito a los jueces y a los funcionarios judiciales y a los abogados a poner en práctica el artículo 121, porque este se liga con el aspecto del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, y luchar contra la dilación injustificada de los litigios en todo el país. De manera que invitamos a los jueces a darle observancia al artículo 121 mientras no haya una modificación, pero es importante porque es un problema de resolver pronta y cumplidamente en justicia. Aprovechando la presencia aquí del doctor Miguel y de la doctora Anita, y lo mismo de la ilustre magistrada del Consejo de la Judicatura, yo quiero señalarles algunas inquietudes a raíz de los procesos que nosotros tenemos allí, algunos de tutela y otros de casación para resolver, y sobre los cuales queremos tomar algunas determinaciones. Yo quiero complementarle el tema, algunas ya las había resuelto el doctor Miguel en la reunión anterior, y es el tema del tipo de nulidad que se controvirtió allí, o si se trata efectivamente, si es ¿qué significa esa expresión? ¿Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez? Si se trata de una nulidad saneable o no saneable, o si se trata propiamente de una ineficacia automática del negocio, sin necesidad de esa declaración judicial. O sea, ese punto es importante, que creo que ya lo estuvo planteando de alguna manera el doctor. El otro aspecto, se refirió que ya en el Consejo Superior, que en el instituto tenían algunas informaciones sobre la manera como avanzaba el cumplimiento del artículo 121, y es lo relativo a
al cumplimiento de esta disposición en las autoridades administrativas, por los funcionarios administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales y concretamente con las superintendencias que están aplicando el Código General del Proceso. ¿Cómo ha sido el asunto, si se le ha dado cumplimiento allí y frente al tema de cuando se sustraen, qué tipo de medidas previó el instituto? Porque como ellos son autoridades administrativas, no están bajo la órbita de vigilancia del Consejo Superior de la Judicatura o de los órganos disciplinarios de la rama judicial. Bueno, tienen un juez disciplinario, pues en eso hay divergencias o una solución distinta. Y quiero aprovechar a la doctora Anita para efectos de su intervención. La academia, ¿cómo ha visto el artículo 121? Si desde la academia cree que deba introducirse modificaciones al 121 frente al improrrogable plazo que trae para primera instancia y para el de segunda instancia, o si creen que, por ejemplo, se deban ajustar más los términos, ¿sí? La forma como viene redactado el texto es aplicable. A la autora, quiero aprovechar la presencia de la doctora Diana Remolina cuando intervenga, porque creo que no nos pudo en las reuniones anteriores plantear el tema. Si hay un estudio, más allá de los que presentó el Banco Mundial, sobre el concepto de carga razonable para los jueces. Esto con relación a los jueces y magistrados que sobrepasen los términos, ¿sí? O frente al criterio un tanto objetivo que tiene la disposición para efectos, 1, de la calificación, 2, para el rendimiento que puedan tener o no, y 3, para el eventual disciplinario que pudieran tener los jueces por sustraerse al cumplimiento de estas medidas. Y adicionalmente quiero preguntarle a la doctora Remolina que como ya tenemos un tiempo de ejecución del 121 de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, si han llegado ya procesos o no procedentes de los despachos por la aplicación sobre todo del inciso 3 del 121, si ya han recibido procesos o no, y qué medidas han tomado sobre el particular, o en el evento de que no hayan llegado allá, o no hayan afrontado este tipo de problemas, qué actos administrativos han expedido para prever las circunstancias que trae el artículo 121. Frente a algunas solicitudes que nosotros hemos planteado desde la sala, como por ejemplo la de crear jueces ambulantes para procesos que se encuentran en algunas capitales como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín. ¿Qué tipo de medidas para la pronta aplicación del artículo 121? Porque esto tiene que ver con un tema de política pública y directamente con la tarea que le compete al Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la doctora Anita Giacometto. Le cedemos la palabra, doctora, para que salude y haga una primera introducción y luego ya seguimos, luego de la presentación de todos, seguimos con las opiniones, las distintas opiniones. Bueno, muchas gracias, doctora Margarita. Muy buenos días a todos. En verdad me complace y agradezco la invitación que se me formulara por parte del doctor Haroldo, la doctora Margarita, de participar en estos diálogos con la justicia, que me parecen unos espacios propicios para discutir, ponernos de acuerdo, reflexionar en una curva de aprendizaje en la que nos encontramos todos con ocasión del Código General del Proceso. Doy un saludo muy especial y muy cordial, además de los doctores Margarita Cabello y el doctor Tolosa,
al profesor Miguel Enrique Rojas, con quien nos ata una gran amistad. Me complace verte, Miguel, y por supuesto también a Diana, a quien conozco desde la ley 640, si mi memoria no me falla, relacionado con la conciliación como requisito de procedibilidad. Tomé atenta nota y escuché muy detenidamente las intervenciones en el diálogo del mes pasado relacionado en punto con este artículo 121. Escuché detenidamente al profesor Miguel Rojas y por supuesto también las intervenciones de cada uno de los magistrados de los diferentes distritos que acompañaban aquí personalmente y también a través de este medio tecnológico. Y yo sí querría que se me permitiera unos minutos únicamente para decir frente a lo que escuché y en algunos puntos manifestar con el mayor respeto mi inconformidad, por llamarlo de alguna manera, frente a algunos puntos que le escuché al profesor Miguel Rojas. Luego de esto, y frente concretamente a lo que Miguel llamó antecedentes, de manera que mi intervención, y tratando de respetar los tiempos para que podamos dar el uso de la palabra a quien la debe tener, el Consejo Superior de la Judicatura, quiero dividir mi intervención de la siguiente manera. 1, frente al tema de los antecedentes. 2, frente al tema de la nulidad de pleno derecho de que habla el artículo 121 y que lo voy a atar con disposiciones en materia de competencia porque lo uno necesariamente tiene que ver con lo otro. Y luego el punto, y quiero responderle ese último punto, doctor Tolosa, ¿cómo ha visto la academia este artículo 121? De manera que lo que voy a expresar aquí ha sido precisamente un estudio desde la perspectiva de la academia y no como juez arbitral cuando actúo en esa condición. El profesor Rojas en su intervención pasada daba como fundamento de estos términos procesales del 121 el proteger 2 derechos fundamentales. Creo que se habló del debido proceso, primer derecho fundamental, y creo que también se habló de la igualdad de trato al justiciable. Creo que esos fueron los 2 principios y derechos fundamentales. Yo confío plenamente en que ese fue no únicamente el sentir y el propósito por parte de los estudiosos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a quien tengo el honor de conocer a cada uno de ellos y sé lo juicioso y realmente el juicio que colocó en todo esto que tenía que ver con esta reforma estructural del Código General del Proceso. No obstante, Miguel, me fui un poco más allá y tal vez en ese tránsito del proyecto del legislativo en el Congreso de la República se olvida algo importante que tuvieron en cuenta precisamente en esa exposición de motivos. Debían cumplir con estándares y exigencias internacionales. Y ese es el punto de partida. ¿Cómo cumplir? ¿Cómo ser competitivo desde la perspectiva de esos estándares internacionales? Y adentrándonos más en el estudio, sobre una excelente ponencia de un expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Ricardo Monroy Church, sobre el fortalecimiento en la administración de justicia y precisamente sobre la base de estos estándares. Leía yo cómo en el DOIN Business Colombia, en el cuatrienio 2009-2012, hace referencia a estos tiempos procesales. El Doing Business del Banco Mundial, que siempre se ha preocupado pues, por el avance del derecho, no únicamente en Colombia, sino también en América Latina. De manera que en ese cuatrienio hay un primer resultado, y en ese primer resultado de tiempos procesales, y únicamente haciendo referencia
al proceso civil y en lo que tiene que ver con la ciudad de Bogotá, se habló de unos tiempos de 1.385, 86 días, si mi memoria no me falla. Más adelante, en el informe del 2010, y ya interviniendo y convidando a 21 ciudades del país, se baja a 883 días en tiempos procesales. Y luego, en el informe del 2011, sobre un diagnóstico de de duración de la congestión de esos procesos civiles, se habla de 660 y tantos días. Quiero poner de presente que independientemente de los 1.380 y tantos, de los 883 y de los 600 y pico de días de que se habló en esos DOIN bucines nacional, o sea, de Colombia, en ese cuatrienio, lo importante aquí es rescatar que el Código General del Proceso consideró que los términos tenían que ser, como bien lo decía la profesora Margarita, en primera instancia, 1 año y que se podía prorrogar 6 meses más y en segunda instancia los 6 meses. Cuando la pregunta la hizo el doctor Tolosa en el diálogo pasado, de por qué 1 año, por qué en otro término, de dónde surge ese tiempo, si estoy bien y si escuché la intervención del profesor Rojas, creo que dijo que se había hecho un análisis, un estudio, se había tenido en cuenta intervenciones del distrito de Buga y Tunja, si estoy bien. Sobre esta base, lo que quiero decir es que si bien teníamos que adaptarnos y cumplir estos estándares internacionales, creo que no se hizo teniendo en cuenta una medición de los problemas judiciales. ¿Cuáles eran realmente los problemas judiciales? Y el otro punto es que realmente no encontramos los académicos un verdadero trabajo de campo que nos muestre o que nos dé una muestra representativa o un número estadístico que mostrara que realmente la necesidad de esos tiempos procesales eran los que está marcando el 121. Pero también agrego, y fue lo que observamos, cuando se habló de los diferentes informes, observé una expresión en ese DOIN bucines de una encuesta de percepción. Y me llamó poderosamente porque no entendía qué era esto de una encuesta de percepción. Y dice que esa encuesta de percepción fue elaborada por los más distinguidos pools de abogados importantes a nivel nacional e internacional. Y la pregunta que hacemos los académicos es si estos distinguidos pools, a quien me merecen todo el respeto, realmente tienen que ver con esa dinámica de los procesos que es de la cotidianidad que suelen llegar a los despachos judiciales. De manera que se hizo un estudio sobre la base de un modelo de administración de juzgado y de congestión en materia de los procesos, si me lo permiten ustedes decir así, pero que había hecho crisis ese modelo con el Código de Procedimiento Civil. Luego, en este primer punto, para terminar esto de los antecedentes, la propuesta que hacemos es que hay que hacer una reingeniería sobre la base de un modelo de administración de juzgados y en lo que tiene que ver de gestión de procesos, pero que sea de frente o con un enfoque de la oralidad, que es lo que tiene y lo que nos está hablando el Código General del Proceso. Es decir, sería, Margarita, como un volver a barajar, es decir, ¿qué fue lo que pasó? Que ese impacto que teníamos antes no es el mismo desde el punto de vista de la gestión de procesos, desde el punto de vista del modelo de juzgado, porque estamos hablando de un sistema estructuralmente diferente. Digamos que eso sería como nuestra primera propuesta. Y además, también hay que mirar cuál es la fuerza de trabajo del juez, cuál es la verdadera capacidad de ese juez. Entre otras cosas, porque ya los jueces dejaron de ser personas por convertirse en un número. El juez 33, el juez 55, el juez 56, magnífico. Pero se está olvidando algo, esa condición humana de ese señor juez,
¿Cuál es su fuerza de trabajo? ¿Cuál es su verdadera capacidad? Creo que ese es un punto que también tenemos que tener presente. Voy en lo que tiene que ver con la nulidad de pleno derecho, mi querido doctor Tolosa. Pensamos que esta expresión, nulidad de pleno derecho, es extraña al Código Procesal. No hay un desarrollo legislativo en lo que tiene que ver con esto de nulidad de pleno derecho. Hay algunas normas de una manera aislada que se refieren a la nulidad de pleno derecho. Estoy hablando del artículo, por ejemplo, 356 del Código de Comercio de 1971, en donde hablaba de nulidad de pleno derecho cuando se trataba de sociedades de responsabilidad limitada cuyo número de socios fuera superior a 25. Estoy hablando del artículo 29 de nuestra Carta Política, en su último inciso, cuando habla de una nulidad de pleno derecho relacionada justamente en materia probatoria. Luego volveré a este punto, porque esto lo tomó como punto de referencia el profesor Rojas en su intervención pasada. Estoy hablando del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que conocemos como CEPACA, en el artículo 214, que habla también de esa nulidad de pleno derecho, referido precisamente a estas pruebas, a esta regla constitucional de exclusión, e incluso frente a las pruebas reflejos o derivadas de la ilícita, y en donde dice expresamente que tiene que ser declarada por el juez. Y llego entonces al novísimo Código General del Proceso. Estoy hablando del artículo 14 del Código General del Proceso, que al referirse al debido proceso también habla de que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y también estoy hablando del artículo 164 del Código General del Proceso, que cuando se refiere a la necesidad de la prueba, también habla que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y finalmente tenemos el artículo 121. De manera que todas estas disposiciones están haciendo referencia, sobre todo el 29, el 214, el 14 y el 164 es relacionado con la prueba. O sea, es una cuestión meramente probatoria. El artículo 29, en ese último inciso que da lugar a lo que la doctrina constitucional llama regla constitucional de exclusión frente a pruebas ilícitas y, a mi juicio, a pruebas ilegales. Ahí recomienda la Corte Constitucional en la sentencia SU 159 del 2002 que se recomienda que el juez se pronuncie, que el juez lo declare. Pero estamos hablando de una actividad probatoria y es lógico que tenga que ser así, porque el juez no puede dejar de ver lo que está de bulto en un proceso cuando estamos hablando de una prueba ilícita. Ahora bien, frente a lo que tiene que ver con el 121, y por eso desde esa perspectiva considero que no podemos hacer referencia, porque es que el 121 habla de una nulidad de pleno derecho muy particular, y muy particular porque tiene que ver con una actuación de un juez que ya no tiene la competencia porque pretermitió los términos de que habla el 121. Es muy particular, no estamos hablando, es como un factor diferente de todas las competencias a las que hemos llegado o la que todos conocemos. De manera que esta nulidad de pleno derecho, que insisto es extraña en lo que tiene que ver con el derecho procesal, sí es de recibo cuando estamos hablando de los actos de la administración. Ahí es donde es de recibo. Por eso, si todo acto administrativo tiene una presunción de legalidad, precisamente para demandarse su nulidad, quien se debe pronunciar es la justicia de lo contencioso administrativo. Hasta tanto no se pronuncie su nulidad, pues sigue revestida de esa presunción de legalidad. De manera, doctor Tolosa, que a su pregunta de qué clase de nulidad estamos haciendo referencia, en verdad tenemos que determinar el linaje de esa
nulidad. Si es una nulidad saneable, si es insaneable, si es de carácter absoluto, si es relativo, es decir, ¿de qué nulidad estamos allí hablando? Y definitivamente, mutatis mutandis, si para efectos de un acto de la administración debe pronunciarse el juez, decidir si es nulo o no, con mayor razón tiene que hacerlo cuando estamos hablando de un acto de un juez. O sea, es imposible que en tratándose de actos jurisdiccionales, si estamos hablando de nulidad, no haya un pronunciamiento del juez. Entonces viene una pregunta excelente de la doctora Margarita. Pero entonces, ¿quién es el que debe pronunciarse sobre esa nulidad? Es decir, ¿quién es el que debe declarar esa nulidad? Nosotros pensamos, doctora Margarita, que quien lo debe declarar es el juez primero, el primer juez, y no el segundo juez. Obviamente que debe hacerlo, y para eso, y esa es una sugerencia que hacemos, debe estar incólume su incompetencia para declarar esa nulidad. No sé si me estoy dando a entender. Él ha perdido su competencia, pretermitió los términos, pero debe permanecer esa competencia incólume para que él pueda declarar esa nulidad. Frente al linaje que escuché, que era insaneable, creo que le escuché a Miguel, nosotros proponemos es todo lo contrario. Tiene que ser una nulidad saneable. Y para eso son las partes las que deben alegarla dentro de un término perentorio de ley. Y así evitamos la gran problemática que se nos está presentando hoy día, concretamente frente a las tutelas de que hablaba el doctor Tolosa. Y es lógico. Resulta que la parte a quien no le agrade la sentencia, no le conviene la sentencia fue desfavorable, lo primero que va a alegar es que sea ineficaz esa decisión. E incluso puede también ocurrir que a quien le es favorable esa sentencia pretende hacerla efectiva y no pueda hacerlo por la circunstancia de que es ineficaz. De manera que nosotros consideramos, uno, que debe ser una nulidad saneable, que tiene que alegarla alguna de las partes dentro de un término de ley para evitar este tema. Y además estamos hablando de una nulidad que tiene que ser declarada. Y finalmente, para terminar este segmento, porque veo una cara angustiada de la doctora Margarita, es si debe o no debe perder la competencia el segundo juez. Miren esto. Es que resulta que ahorita, de acuerdo con lo que dice la norma, estamos castigando de una manera injustificada a un segundo juez. Un segundo juez que tiene sus propias afugias, sus propios procesos, que lo que quiere evitar es precisamente esto de perder su competencia y esa calificación que está como una espada de Damocles sobre cada juez. De manera que no pienso o no consideramos que tenga que ser indefinido o no tener una definición en lo que tiene que ver con la pérdida de competencia de ese segundo juez. Y para que no le caiga de manera injustificada, nosotros proponemos que eso se tiene que someter a reparto ante los jueces de un mismo municipio, de un mismo circuito, de un mismo distrito, para que se puedan equilibrar las cargas procesales. De otra manera, entonces, un juez juicioso está siendo castigado injustamente por la morosidad judicial del juez primero. Hasta ahí lo dejo, doctora Margarita. Se dio cuenta, doctora Anita, de mi preocupación por los tiempos, pero muy interesantes sus explicaciones desde la visión de la academia. Doctora Diana, excúseme que le voy a dar la palabra primero a Miguel, al doctor Miguel, y terminamos con la doctora Diana, que es del Consejo Superior de la Judicatura, y avanzamos un poquito para después darle paso a los distintos tribunales, a los tribunales de San Gil, Montería, Barranquilla y Cartagena. Doctor Miguel, tiene la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias a los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo
cordial a todos los magistrados y jueces que están conectados. Un saludo muy especial a la doctora Diana Ramolina, del Consejo de la Judicatura, que ha tenido a bien acompañarlos en estos debates tan interesantes y que tienen mucha relación con su función. Y a mi querida, entrañable amiga Ana Giacometto, con quien nos une una amistad desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo quiero plantearles que mis opiniones en este escenario han sido académicas. Indudablemente, no solamente por mi labor académica en la redacción del código, sino por mi actividad académica constante. De modo que no se vaya a pensar que mis opiniones son de carácter político ni nada que se parezca. A mí realmente respeto profundamente la opinión que ha emitido Anita en torno a las consecuencias o a la contextura de la consecuencia establecida en el artículo 121 del Código General del Proceso para cuando se pierde competencia. Pero realmente yo creo que hay que hacer una serie de análisis que no pueden desconocerse. Es cierto que de alguna manera no es constante el uso de la expresión nulidad de pleno derecho en códigos procesales. Esa expresión ha sido más frecuente en las normas de derecho sustancial. Quizás la primera disposición de carácter procesal que vino a introducir la expresión nulidad de pleno derecho fue la del artículo 29 de la Constitución Política, una disposición netamente procesal. Y bueno, pues a partir de allí se prefirió utilizar, como lo he dicho, se prefirió utilizar la misma expresión en la norma del Código General del Proceso. O sea, no se ve cuál sea la razón, si se ha utilizado en el régimen sustancial, ¿por qué no se pueda utilizar en el régimen procesal si la misma Constitución en una norma procesal la utiliza? Y la decisión de utilizarla, pues sencillamente obedeció a la trayectoria que ha tenido esa disposición constitucional en la doctrina de la Corte Constitucional y los alcances que se le han dado. A mí me sorprende que cuando se hable de nulidad de pleno derecho se plantee que es saneable. Es decir, si una de las características que para todos los juristas de todos los tiempos se deriva de la nulidad de pleno derecho es precisamente su carácter insaneable. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, decir que en aquellas hipótesis que están en la ley sustancial contempladas como nulidad de pleno derecho, haya posibilidad de que las partes la saneen. Y tampoco se les ha ocurrido decir eso en relación con la prueba obtenida con la violación de derechos fundamentales. Y es que aquí lo comprometido también son derechos fundamentales. Nosotros insistimos en que no solamente está comprometido el derecho fundamental al debido proceso de duración razonable, sino principalmente el derecho a la igualdad de trato por los operadores judiciales, o mejor, por el sistema judicial, respecto de todos los individuos. Y eso es un derecho fundamental de un rango superior en el constitucionalismo contemporáneo. No es solamente en nuestra Constitución, y en nuestra Constitución también, pero no solamente en nuestra Constitución, en todo el constitucionalismo contemporáneo, el principio de igualdad y el derecho al trato igualitario para todos los justiciables es uno de los más cercanos al régimen democrático. De manera que pues está de por medio eso. Ahora, el Código General del Proceso quizás tenga imperfecciones. La redacción del Código General del Proceso pues no es una obra perfecta porque es una obra humana.
y seguramente es susceptible de mejorar, ni más faltaba. Quizás una medida de esta naturaleza pudo fundarse en un estudio, en un análisis estadístico mucho más delicado, mucho más profundo. No lo había, no lo ha habido. Y que yo sepa, no ha habido una institución en Colombia que se haya tomado la delicadeza de hacer un estudio delicado de los tiempos procesales, y sobre todo porque hay una razón práctica, y es que con las modificaciones de las normas procesales constantemente, pues es vano hacer estudios estadísticos que en menos de un año pueden alterarse por la vigencia de una nueva norma procesal. De manera que lo que se hizo tampoco carece de seriedad. Les repito, se tenía un antecedente ya en la Ley 1395 de 2010, que se había establecido unos términos, y a partir de ese experimento de la Ley 1395 se había obtenido una percepción clara de los operadores judiciales, y especialmente de los del Distrito Judicial de Bogotá, que quizás es el ejemplo emblemático de los juzgados congestionados. Y ellos mismos fueron los que indicaron que los términos establecidos en la 1395 tenían un defecto, y es que no se podían prorrogar. En la 1395 no se podían prorrogar. Pero ellos mismos sugirieron el tiempo que se podía prorrogar esos términos para que no fueran demasiado angustiosos como se había percibido. Ahora, es claro que nosotros, los colombianos, cuando hacemos leyes, también nos atenemos un poco a los estándares internacionales. Quizás ese estudio, el estudio Doing Business que hizo el Banco Mundial, fue el que puso el dedo en la llaga para demostrarnos a los colombianos que hemos sido los ciudadanos más desprotegidos judicialmente de todo el continente americano, porque antes no se tenía referencia a esa naturaleza. Fue ese estudio precisamente el que puso en evidencia que Colombia ha tenido el sistema judicial más lento de toda América. Y no somos tan ambiciosos, no fuimos tan ambiciosos cuando pretendimos ponerle un tiempo al trámite de las instancias en los procesos civiles. Si uno analiza cada uno de los países latinoamericanos, incluso aquellos que miramos peyorativamente, la justicia allí funciona mucho más rápido y notablemente más rápido. Recuerdo alguna anécdota en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la que pude averiguar en medio de funcionarios judiciales y de litigantes cuánto tiempo era la duración de cada instancia en los procesos más extensos del área civil. Y allí la primera instancia no duraba más de 10 meses y la segunda instancia no duraba más de 4 meses. No fuimos tan ambiciosos como para parecernos en eso a la protección de los bolivianos. Nosotros quizás no somos ciudadanos, los colombianos somos ciudadanos de la categoría de los bolivianos, pero quisimos por lo menos acercarnos un poco a lo que puede ser un tiempo razonable. Y por eso se lo planteamos a los jueces de Bogotá y a los magistrados de otros distritos judiciales para que indicaran más o menos cuánto tiempo podía ser el razonable. Y la experiencia ha mostrado eso. La experiencia ha mostrado que el tiempo que se estableció en el Código Nacional del Proceso no es un tiempo demasiado angustioso. Realmente son 2 años y medio. Año y medio para la primera instancia y 1 año para la segunda instancia, con las prórrogas. Son 2 años y medio, que superan notablemente el promedio de duración de los procesos civiles en América. Sin embargo, nos conformamos, es decir, pretendemos conformarnos con eso y pretendemos conformarnos con términos más o menos amplios con el propósito de garantizar principalmente la igualdad. No creemos que sea demasiado exigir para los colombianos el respeto de un derecho de esa naturaleza. Ahora, ¿a quién le corresponde atender esa necesidad?
lo hemos repetido aquí, al órgano de administración judicial que maneja todos los recursos de la administración judicial del país, al Consejo Superior de la Judicatura. Les corresponde tomar las medidas adecuadas para que esto sea una realidad. No se trata de que los jueces acomoden la interpretación de las normas para que resuelvan desde el punto de vista político un problema que ellos no pueden resolver. Lo tiene que resolver la autoridad política, que es en últimas el Consejo de la Judicatura. Y pues claro que frente a una disposición legal que es lo suficientemente clara, que en el contexto jurídico, que en el mundo jurídico tiene un significado inequívoco, porque eso de la nulidad de pleno derecho no nos lo inventamos ayer, eso es muy antiguo y se ha entendido siempre su contenido. El juez tiene que enfrentar varias opciones. Una primera es, desde luego, inaplicar una disposición. Esa es una primera opción. ¿Y qué motivos puede tener para inaplicar una disposición? Puede ser que el juez encuentre que hay una antinomia normativa. Las antinomias normativas autorizan a los jueces para inaplicar ciertas disposiciones legales porque son contrarias a otras disposiciones legales que priman sobre ellas. Y desde luego, nuestras leyes también dicen en qué condiciones un juez puede inaplicar una disposición legal cuando es incompatible con otra. Para eso tenemos la Ley 153 de 1887 y la Ley 57 del mismo año. La segunda opción que tiene el juez para inaplicar una disposición legal es la de reconocer la incompatibilidad con una norma constitucional. Es decir, aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Y eso exige desde luego que el juez haga un estudio delicado para demostrar en dónde está la incompatibilidad con una norma constitucional, lo que debe empezar por identificar la norma constitucional con la cual es incompatible. Y la tercera opción que puede tener el juez para inaplicar una disposición es simplemente que no le guste. En ese caso puede acudir a toda la retórica que tenga disponible, pero esa retórica no le va a impedir la ilegitimidad de su actuar. Y la segunda opción que tiene el juez, fuera de inaplicar la norma, es aplicarla. Y creo que si no encuentra las razones que hemos tratado de describir ahora, pues el juez no tiene otra opción que aplicar la disposición. Aplicar la disposición puede generar problemas políticos, claro, porque eso implica que seguramente se va a desperdiciar, o mejor, se va a tener que declarar incompetente para tramitar unos procesos con los que ha venido trabajando un tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, de acuerdo con la carga laboral que tenga, puede ser angustioso. Pero ese es un problema político que tiene que resolver el Consejo de la Judicatura. Claro, eso hubiera sido perfecto y los jueces lo hubieran hecho si el Consejo de la Judicatura no hubiera ligado a la calificación de los funcionarios judiciales. Porque ahí es donde está el grave problema. Crearle incentivos al juez para que infrinja la norma jurídica. Y les repito, el juez que obra contra disposición legal expresa, pues no está realizando una conducta lícita. Eso es ilícito. Y por eso la ley lo sanciona. Por eso la ley sanciona con nulidad. Pero esa nulidad no es una sanción pecuniaria, ni es una sanción administrativa, ni disciplinaria contra un funcionario judicial. El funcionario no se le puede exigir más de lo que puede dar. El funcionario debe cumplir la ley. Crearle incentivos al juez, al funcionario judicial, para que deje de observar la ley, es realmente una actuación incorrecta, que fue lo que hizo el Consejo de la Judicatura. Porque los remedios están establecidos en el mismo artículo 121. Se han quejado con razón de que entregarle el expediente inmediatamente al juez que siga en turno puede resultar algo inconveniente. Pues el Código tiene establecida una solución diferente, porque precisamente para eso es que el Código dice que el juez debe comunicarle al Consejo de la Judicatura.
no es para que el Consejo se complazca recibiendo comunicaciones. No, es para que el Consejo de la Judicatura reciba esas comunicaciones y adopte la política que tiene que adoptar para solucionar el problema. Y eso puede implicar que el Consejo de la Judicatura envíe esos expedientes a reparto, así como lo están sugiriendo. Y es que el mismo artículo 121 lo dice. El expediente no necesariamente tiene que enviarse al juez que siga en turno. Puede enviarse a otro juez si el Consejo de la Judicatura lo determina. Y para eso era que se establecía que el juez debe comunicarle al Consejo Superior de la Judicatura. Creo que si la norma se aplica sin arandelas, sin ese disuasivo que le estableció el Consejo de la Judicatura, podríamos tener en poco tiempo una referencia clara, un estudio fidedigno acerca de cuál es el tiempo adecuado para que los jueces trabajen, cuál es la carga adecuada para que los jueces puedan resolver los procesos en el tiempo que está establecido en la ley, y cuáles son los remedios que se pueden utilizar para eso, que puede ser establecer un plan de choque para que haya unos jueces itinerantes, o como le quiera llamar, que reciban esos expedientes y puedan resolverlos rápidamente. Medidas pueden establecerse muchas dependiendo de la imaginación y la decisión política del Consejo de la Judicatura. Pero la solución del problema no puede ser invitar a los jueces a que simplemente dejen de observar la ley. Y hay algunos aspectos que quedaron por mencionar respecto de lo que plantearon algunos magistrados aquí en la sesión anterior, que no quiero dejarlos pasar por alto. Uno de ellos decía que ante la infracción de la ley por el juez que sigue conociendo el proceso y finalmente dicta sentencia, y que llega después a otro juez que se enfrenta a la necesidad de establecer una solución en relación con el proceso, que decretar la nulidad de pleno derecho resulta más perjudicial que no decretarla, que mantener la decisión. Yo simplemente quiero hacerles una referencia. Aquí se ha pensado que esa nulidad de pleno derecho es el pan de cada día, que es la mayoría de los casos donde se va a dar la nulidad de pleno derecho. Miren, llevamos 2 años en los cuales los jueces civiles han resuelto casi 2 millones de procesos civiles. Y hasta ahora que yo sepa, ha habido una tutela en la Corte Suprema de Justicia. Claro, hay otros negocios en los tribunales. ¿Cuántos suman esos problemas? ¿Será que suman más de 1.000? ¿Será que suman más de 5.000? 5.000 sería mucho menos del 1% de los procesos que se han resuelto. La pregunta es, si el 99% de los procesos, gracias a estas disposiciones, se han resuelto en tiempo razonable, respetando la igualdad de los ciudadanos frente al sistema de justicia, tiene sentido que ahora le hagamos un esguince a la ley para favorecer el 1% o menos del 1%, quizás el 1 por 1.000 de los procesos que van a tener ese tipo de problemas. No resulta más perjudicial realmente sacrificar ese 99% que sacrificar el 0. no sé qué 1% de procesos que pueden resultar afectados. Alguien preguntaba, o mejor, planteaba que esta disposición afectaba principios constitucionales como la proporcionalidad y progresividad. Miren, estos son principios anejos a la teoría de los derechos fundamentales. Y eso implica hacer un examen o un ejercicio de ponderación a partir de la razonabilidad y proporcionalidad de sacrificar eventualmente un derecho fundamental en beneficio de otro. Y vuelvo al mismo discurso que me he planteado acá. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que están en juego? El debido proceso de duración razonable y el derecho a la igualdad de trato. No hay un derecho fundamental que se les enfrente a ellos en esta hipótesis concreta
como para decir que hay necesidad de hacer ese ejercicio de ponderación. Si hubiera necesidad de hacer el ejercicio de ponderación, tendríamos que decir, el de mayor rango es el derecho a la igualdad, que es tan cercano al régimen democrático. Y si ya tenemos establecido un régimen que favorece la realización de esos derechos fundamentales, retroceder en ese régimen significa violar el principio de progresividad, porque de lo que se trata es, lo que implica el principio de progresividad es que cada vez el régimen legal debe procurar por hacer más efectiva la realización de los derechos fundamentales. Alguien decía que era necesario, que era preferible que la nulidad de pleno derecho solamente se decretara por petición de parte, lo que quiere decir que la nulidad debería ser saneable. Es decir, que la ley debería decir que esa nulidad es saneable. Les quiero hacer una reflexión. Todas las causales de nulidad saneable que hay en el régimen procesal están instituidas sencillamente sobre la base de que la irregularidad tiene una afectación especial a uno de los sujetos procesales. Cuando la nulidad no afecta de manera especial a uno de los sujetos procesales, sino que compromete el interés público, la nulidad tiene que ser insaneable. De lo contrario, no cumple ninguna función, porque la gente no alega nulidades que no les afecte directamente sus intereses, sino que afecte el interés público. Esta es una de las causales de nulidad que afectan profundamente el interés público en la realización de los derechos fundamentales y no necesariamente afecta el interés particular de uno de los justiciables que están implicados en cada pleito. Por eso no puede ser saneable. Si llega a ponerse que es saneable, jamás la vamos a poder hacer realidad. ¿Por qué? Porque nadie la va a alegar antes, nadie la va a alegar porque sencillamente no le afecta su interés particular. Aquí lo que está de por medio es algo mucho más importante. Estoy plenamente de acuerdo con Anita en el sentido de que quien debe declarar la nulidad es el juez que conoce, que ha incurrido en la irregularidad. Y eso no es problema. Siempre que un juez se declara incompetente, declara la nulidad de su propia actuación. ¿O qué hace un juez colombiano que está tramitando un pleito y después se da cuenta que ese pleito no corresponde al juez colombiano, sino al juez de un estado diferente? ¿Se lo va a enviar al juez del estado diferente para que quite la nulidad? Pues desde luego que no, a pesar de que reconozca que carece íntegramente de competencia, él mismo declara la nulidad de su actuación. El término debe correr de manera institucional, o el término es de carácter institucional o es personal. La ley lo tiene establecido como de carácter institucional. No importa cuántas veces cambie de funcionario, siempre vamos a tener la duración razonable del proceso. Porque de lo contrario, el sistema judicial podría fácilmente burlar los derechos de los justiciables cambiando funcionarios judiciales, rotando funcionarios judiciales de una parte para otra. Bien, yo quiero hacer pausa ahí para permitir el acceso, la intervención de los demás. Gracias, doctor Miguel. Doctora Diana, ¿están comunicando al Consejo Superior de la Judicatura el vencimiento del plazo de todos los jueces del país? ¿O no están haciendo la comunicación y están más bien fallando fuera de los términos? ¿Es cierto que hay calificación, disminuye el factor calidad de calificación en los jueces que se salen de esos tiempos? ¿O eso no es cierto? ¿Qué ha pensado y qué ha planeado el Consejo Superior de la Judicatura como política pública para este tipo de cuestionamientos desde el punto de vista del vencimiento del plazo, acceso a la justicia y poder cumplir con esa misión de que el ciudadano sepa que en un plazo máximo de 2 años y medio, de pronto 3, doctor Miguel, si toca pasarle los 6 meses al próximo, en 3 años máximo, pues puede tener claridad el ciudadano de que en 3 años como plazo máximo tiene resuelto su conflicto? Le cedo la palabra, doctora Diana. Gracias, doctora Margarita, doctor Tolosa, doctor Miguel, doctora Anita, todos los presentes. Pues voy a tratar de ser muy concreta con esta información. Como todos lo han reconocido acá, como que no encontramos un antecedente muy claro de cifras de por qué o que sustentaran esa decisión del Código General del Proceso del artículo 121. Pero hoy, digamos que ya tenemos algunos datos que nos podrían decir hacia dónde están yendo las cosas.
Lo primero es que con la Ley 1395 y hasta el Código General del Proceso lo que vemos son unas estadísticas como en forma de campana y es con su pico más alto en el año 2015. Estamos empezando con la aplicación de ese artículo 124 en 2012 con 345 casos de pérdida de competencia para alcanzar un punto altísimo en el año 2015 con 10.394 casos. En principio, pues la aplicación baja en los primeros años, pues se explicó en su momento por la interpretación que estaban dando los jueces a la aplicación de ese artículo, en la medida en que solamente se aplicaba para los destinatarios de esta norma, que no eran todos, y finalmente en el 2015 ese pico alto de 10.394, digamos que no encuentra una explicación muy clara, pero no se puede adjudicar, por supuesto, al Código General del Proceso, porque el Código, empezando el 1 de enero de 2016, al contrario, lo que vemos es una baja en los datos. Entonces, podría uno decir que las cifras se ven afectadas por las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Porque en el año en noviembre de 2015, sale esta sentencia que señala que la nulidad en el régimen de la 1395 es saneable, razón por la cual uno diría que hay este bajonazo de pérdidas de competencia. Luego entra en vigencia el Código General del Proceso y la sentencia de 2016 que mantiene la condición de saneable de la nulidad por la pérdida de competencia, yo diría que hace que la tendencia se mantenga desde entonces en cerca de 2.400 procesos en promedio reportados como pérdida de competencia. Luego, en 2017, se señala en la sentencia que el juez que recibe el proceso, el segundo juez, no pierde la competencia y esto, digamos, no afecta significativamente los datos. Esta situación creo que pues muestra que el artículo 121, digamos, no ha sido utilizado masivamente, si me permiten utilizar esa expresión. Estos 2.400 procesos, como mencionaba el doctor Miguel, corresponden al menos del 0.4% de los ingresos de la jurisdicción civil. Los datos que tenemos para 2017 hablan de que la jurisdicción recibió 646.000 procesos y sacó en ese año 493.000. Esto es, estamos hablando de que el 76% de los procesos que ingresan en un año se evacúan en ese mismo año. Y esos 2.612 que nos han aparecido reportados como con pérdida de competencia, pues sinceramente no alcanzan, en las estadísticas no se alcanzan a ver como un elemento importante que afecte la capacidad máxima de respuesta de los despachos, que es lo que estamos manejando. De hecho, para poner un ejemplo que llama mucho la atención para mi gusto, el año pasado en Bogotá, que tiene la carga más grande de procesos civiles del país, se reportaron 15 procesos con pérdida de competencia. 15 procesos en el número de jueces que hay en Bogotá, en civiles, no alcanzan a aparecer en la estadística, de manera que no alcanza a ser una información suficiente o una situación crítica que nos obligue a pensar en medidas de descongestión por vía del 121. No estoy diciendo que por supuesto no tengan unas cargas muy altas, pero por vía del 121 no se observa una congestión importante que amerite, digamos, tomar una decisión por ese lado, como para atender los procesos que van de un juez a otro por esa medida. Hay un tema, y es que al Consejo Superior de la Judicatura, pues la crítica formulada alrededor de este tema tiene que ver con fundamentalmente la ausencia de un sistema, un número de carga razonable para los jueces. Pero
digamos que el 121 yo no lo veo y nunca en los antecedentes normativos nunca se planteó como una solución específica al tema de carga. No se estaba pensando que íbamos a solucionar la carga por vía de la aplicación del 121. Entiendo que, como se ha explicado acá, el propósito tiene que ver más con el cumplimiento de principios constitucionales, como el de la igualdad y el acceso a la justicia. Pero eso también, por supuesto, que no significa que la simple pérdida de competencia sea una medida suficiente para controlar que los procesos se fallen dentro del término máximo de duración del proceso. Creo que ese artículo 121 efectivamente genera unas cargas adicionales. Todo el trámite de la nulidad, todo el trámite de las notificaciones, los recursos que pueda haber alrededor de ese tema genera unas cargas adicionales y el muy buen porcentaje, el 76% de evacuación parcial de los despachos, pues también tiene una parte negativa de acumulación, y es que estamos acumulando el 26% de los procesos, y seguramente que esos artículos o esos procesos del 121 pues ayudan a que esa congestión o esas actividades adicionales de los jueces pues se incrementen por vía de este artículo. Pero pues la verdad es que el artículo, pues la norma no puede ser, digamos, tenida como una herramienta de descongestión ni de ajuste de la carga. Creo que hay un punto, oyéndolos a ustedes, pensaba que también con este tema del incentivo perverso para la calificación es probable, si son más de los 2.400 casos que nos han reportado y no se han reportado porque no se quiere ver afectada la calificación, pues no tenemos la información, ¿cierto? Y sin tener la información, pues no tenemos cómo tomar las medidas. Sobre la calificación, tampoco tenemos información. La unidad de carrera le pedí específicamente para hoy que nos tratara de identificar datos sobre las calificaciones que habían sido afectadas por esta pérdida de competencia, y no es posible tan fácilmente levantar esa información. De manera que tampoco sabemos hoy realmente, a menos que nos lleguen los datos por otro lado, no sabemos realmente si las calificaciones de los jueces se han afectado porque en algunos casos, estos 2.400, se haya perdido la competencia. Y ese sería un efecto perverso, digamos, para el funcionario, para no reportar la información. Pero también habría un efecto perverso, creo, para los ciudadanos que podrían acudir al 121 para dilatar la solución de sus procesos o para tratar de manejar ahí tiempos. Y se ha pensado y habíamos mirado que en el Código General del Proceso no existe una norma como la que existe en el Código, en la Ley 906, en la penal, que descuenta del tiempo, de los plazos, los términos invertidos en maniobras dilatorias, que creo que podría ser alguna cosa que se podría revisar si se piensa en reformar el artículo, que podría contrarrestar un poco estos efectos perversos de los que se habla. Entonces, pues siendo esta la información, yo diría que con los datos que hay, no hay como cabida para medidas adicionales, expresas que permitan atender estos casos del 121. Pero no descarto que llegando una avalancha, por ejemplo, de 121, pues la información que llegue al Consejo Superior de la Judicatura sirva para tomar estas medidas. De hecho, el 85% de esas pérdidas de competencia llegaron registradas o reportadas del Valle del Cauca, en realidad de dos distritos, de Cali y de Cúcuta. El 85%, es decir, casi 1.300 de las 1.600 llegaron reportadas por esos dos distritos. Y no estoy segura de que se haya tomado alguna medida específica para esos dos distritos que permitiera alivianar esa carga, porque es decir, cuando 1.300 procesos en verdad en unos distritos más pequeños pasan de unos jueces a los otros, habría que haber tomado alguna medida. Eso no conozco que se haya hecho, pero pues seguramente que tendremos que revisarlo, y creo que con ocasión de este ejercicio se lo voy a plantear a la sala. Eso era lo que quería decirles, y pues ahí quedan los datos por ahora.
Gracias, doctora Diana. Aquí hay una preocupación de lo que podríamos decir nosotros desde el punto de vista procesal, lo que es la verdad real y la verdad aparente y la verdad formal. Y esa es la parte que podría preocuparnos un poco. ¿Qué está pasando? ¿O qué creemos que está pasando? Está pasando que todos los jueces están fallando fuera de los tiempos. Al fallar fuera de los tiempos todos los jueces, no hay comunicación al Consejo Superior de la Judicatura. Y al no haber comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, lo que sucede a continuación es que el afectado con la decisión muchos podrían quedarse quietos, otros podrían plantear nulidades, y las nulidades se las podrían negar y llegar hasta ahí. Y otras, las menos, se atreven a irse hasta una acción de tutela, que es hacia donde nos han llegado los casos, que ya van siendo varios, y ya nos preocupa mucho, porque cada día son más, las acciones de tutela frente a los jueces y de parte del abogado que le ha salido desfavorable la decisión. ¿Sí me explico? De ese recorrido que he hecho rápidamente, nunca llega al Consejo Superior la información. Y por lo tanto, creo importante que tenemos que verificar, no sé de qué manera, ese tipo de indagación para efectos de determinar si amerita algún tipo de mejoramiento o no en la norma. No para afectar al ciudadano, sino para mejorarle de alguna forma. Y segundo punto, antes de pasar a los magistrados de los 4 distritos, que sé que están ávidos de intervenir, manifestarle que evidentemente si hay un problema de carga, no es igual las decisiones de los jueces en las ciudades intermedias o las pequeñas y en las ciudades de altas cargas. Hay jueces de Bogotá que tienen 1.000 y 2.000 procesos y con toda seguridad esos jueces no están fallando en tiempo. En las 4 grandes capitales del país, en donde la carga es mayor de la probable y prudente de un funcionario, no hay que buscar más inconvenientes. Es seguro que si la carga es superior a lo que puede resolver un juez en un año, ahí están fallando fuera de tiempo. Entonces no estamos encontrando la eficiencia última que queremos y es la de que el ciudadano obtenga en máximo 3 años una resolución definitiva de su conflicto. Eso implicaría entonces analizar ese tipo de situaciones también ya desde el punto de vista, es una insinuación hacia el Consejo Superior para que haga ese análisis de esa manera, porque una carga máxima de un juez en oralidad no puede llegar a 300, 400 procesos, es imposible. Juez que tenga más de 400 procesos en su despacho no va a fallar a tiempo. Eso es cierto, ¿no es cierto? Y segundo, sí eliminar o analizar muy bien que aquí el tema no es de castigo ni de calificación. Aquí el tema no es de castigo, dejemos la calificación por otras cosas y eliminemos la posibilidad para que realmente salgamos adelante todos. Son insinuaciones reales de lo que está ocurriendo en el país. Nos hemos pasado de tiempo, excúsenos los 4 magistrados y los que están aquí en el auditorio y mis compañeros de mesa en el tiempo, pero creo que es prudente y buena la conversación y por eso, doctora Piedad, creo que es interesante oír ya, y excúsennos, señores magistrados de Montería, San Gil, Cartagena y Barranquilla por demorarlos en su participación, pero es para nosotros importante escucharlos y saber cómo están haciendo, qué medidas están tomando y qué piensan sobre este artículo 121 del Código General del Proceso. Doctora Margarita, muchas gracias. También para pedirles a todos que permanezcan conectados a través de nuestro Twitter, también informarles que tenemos 38.190 seguidores en Twitter al día de hoy. Va subiendo cada vez más las personas que nos siguen a través de esta red. Bueno, damos paso a los tribunales superiores de los diferentes distritos judiciales de Colombia. En la ciudad de Barranquilla, en el Tribunal Superior de Barranquilla, saludamos a la doctora Catalina Ramírez Villanueva, presidente de la sala, y está acompañada de los demás magistrados que la integran, y también la doctora Vivian Saltarín. Doctora, adelante. Muy buenos días a todos. Para la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el estudio del artículo 121 trae 2 aspectos que son objeto de debate. El primero de ellos es la nulidad de pleno derecho que opera por disposición legal sin necesidad de pronunciamiento judicial que la declare, por el vencimiento del término de 1 año para el juez de primera o única instancia o de 6 meses para el juez de segunda instancia respectivamente, en caso de que no hubiese sido prorrogado a tiempo. Y el segundo es qué ocurre al vencimiento del término de 6 meses para el juez o magistrado que recibe el proceso.
En el primer caso hay que analizar lo de la pérdida automática de competencia, que en este evento equivale a decir que cesan las funciones del juez o magistrado para resolver el caso específico. Se le priva de la facultad de administrar justicia en ese evento de manera particular. Igualmente, hay que examinar que esa pérdida automática de competencia se sanciona con la nulidad de pleno derecho y la consecuencia de afectar toda la actuación posterior, sin que tenga que hacerse una valoración de los derechos fundamentales al debido proceso o prevalencia de los derechos sustanciales, porque para eso el mismo legislador previó que sea examinado por un juez de la misma categoría y especialidad. Asimismo, esa nulidad de pleno derecho que establece el legislador significa que no requiere que sea alegada o declarada, y que si el juez no se aparta del proceso a pesar del vencimiento del término, el interesado puede proponerla, por cuanto se trata de una nueva causal de nulidad distinta de las contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Es una consecuencia a la conducta contraventora de ese juez que no falló en el término previsto y que lo que busca es precisamente cumplir eso de una recta y adecuada administración de justicia. Buenos días a la mesa directiva y a todos los funcionarios y personas que nos están escuchando. El artículo 121 del Código General del Proceso es una norma de orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento. No ve en la Sala Civil del Tribunal de Barranquilla que pueda haber una manera de convalidar la vulneración de normas de orden público. En ese sentido, se plantea un problema. Según el artículo 121 del Código General del Proceso, es claro en señalar que si se vencen los términos iniciales o las prórrogas del juez que conoce primeramente del proceso, opera la pérdida de competencia automática, pasa al segundo juez. El segundo juez, si bien es cierto que dice que tiene 6 meses para fallar, vemos que nos trae una consecuencia procesal no hacerlo en ese tiempo. Es decir, que el juez puede fallar después de los 6 meses, el segundo juez. Esto plantea un problema, y es que puede estar sucediendo con relación a las estadísticas que acaba de mencionar la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Puede suceder que ahora los procesos se están represando en el segundo juez. Entonces, ese segundo juez que tiene procesos que tiene por primera vez y procesos que le vienen del juez que perdió competencia, obviamente le está dando prelación al proceso que tiene por primera vez para fallarlo, porque si no lo hace, eso le apareja unas consecuencias administrativas en su calificación de servicios. Y los procesos se van a estar represando cuando conoce de él porque le viene por pérdida de competencia de un juez anterior. Entonces yo creo que en esas estadísticas hay que mirar esas circunstancias. Otra cosa que hay que mirar, nosotros tenemos acá las estadísticas que del Departamento del Atlántico nos acaba de entregar el Consejo Seccional de la Judicatura, que lo están haciendo pues a raíz de un estudio que el Consejo Superior está realizando, y allí vemos que en el año 2015 en el Atlántico hubo 5 pérdidas de competencia, en el año 2016 11 pérdidas de competencia, y en el año 2017 se aumenta exponencialmente a 203 pérdidas de competencia. Eso teniendo en cuenta los que son reportados. Puede haber pérdidas de competencia no reportadas y puede suceder también que, como lo han venido mencionando los expositores en la mesa directiva, algunos jueces todavía están aplicando la teoría del saneamiento del proceso y siguen dictando sentencias a pesar de haber vencido los términos iniciales y las prórrogas. ¿Esto qué nos indica?
que a medida que pasa el tiempo y a medida que el juez va dando aplicación al artículo 121, que es claro en señalar que vencidos los términos iniciales o sus prórrogas se pierde la competencia, han ido en aumento los procesos en los que se ha perdido competencia. Esos procesos, como dije, pueden estar represándose ante el segundo juez. Esto plantea o nos hace preguntarnos qué se va a hacer, porque el artículo 121 tiene todos los problemas que ya se han dicho en esta audiencia. Nosotros consideramos que el proceso debe tener un término para que se decida, porque es una forma de concretar el postulado del principio y derecho del debido proceso y de lograr una tutela judicial efectiva y pronta. ¿Qué se requiere? Consideramos que hay la necesidad de establecer un número mayor de jueces, porque es que hay jueces que en Colombia tienen más de 400, más de 600, más de 1000 procesos, y eso es imposible para un juez de la oralidad. Si no se afronta este problema de manera inmediata, lo que va a suceder es que se van a seguir represando los procesos y vamos a volver al mismo problema que teníamos en el sistema escritural. Entonces se va a ver la pérdida de competencia en esos jueces que no van a tener la capacidad material para decidir toda esa cantidad de procesos que tienen a su cargo, y se van a represar en el segundo juez. Tenemos un problema que no sé cómo lo va a manejar el Consejo de la Judicatura, en el problema administrativo de la calificación del juez. En los juzgados que iniciaron de cero en la oralidad, vemos que han tenido un exceso de trabajo que no les ha podido permitir fallar en tiempo, y o han perdido la competencia o han fallado fuera de tiempo. Pero los que han reportado la pérdida de competencia, no sé si el Consejo ha establecido algún procedimiento para que ese juez ejerza su derecho de defensa y no se le aplique la sanción en la calificación de manera automática. En relación con los tribunales pues continuamos siendo una especie de mixtos, porque continuamos sistema escritural y sistema oral. En menor medida, algunos magistrados han perdido competencia. Entonces, pues habría que preguntarse también si va a haber esa rebaja en la calificación y si va a ser automática o si se le va a dar la oportunidad al funcionario judicial de explicar y demostrar su situación para que pueda acreditar por qué no falló en tiempo. Consideramos que se necesita hacer un plan de choque, pero no asignándole la competencia a los funcionarios que han hecho un esfuerzo para estar al día y para fallar en tiempo, porque pues nuevamente se les recarga y caemos en un círculo vicioso. Así que debe mirarse de manera pronta y urgente de qué forma se va a afrontar esta situación. Pues a grandes rasgos esta es la intervención del Tribunal Superior de Barranquilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Tribunal Superior de Barranquilla. Enseguida llamamos al Tribunal Superior de Cartagena, Montería y San Gil. A cada uno de los tribunales les vamos a pedir que se tomen 5 minutos para su intervención, teniendo en cuenta que estamos ya próximos a finalizar este diálogo. En Cartagena, muy buenas tardes. La mesa directiva y para todos los participantes. Mi nombre es Marco Antonio Fonseca, presidente del Tribunal Superior de la Familia. Quiero ir escuchando con detenimiento la participación no solo de los magistrados de la justicia de corredores y la Junta al Consejo. Y uno de la Doctor Marcos Román, tenemos un problema en la comunicación.
intentaremos resolver ese inconveniente técnico y regresaremos con usted. Le ruego el favor que nos espere unos minutos mientras solucionamos este problema, porque no le estamos escuchando su intervención. Me están confirmando que es allá en el Tribunal de Cartagena en donde tienen algún problema técnico, a ver si los ingenieros nos ayudan con ese aspecto. Mientras tanto, llamamos al Tribunal Superior de Montería. En Montería están los doctores Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego y el doctor Cruz Antonio Yáñez Arrieta. Adelante, Tribunal de Montería. A los demás tribunales les pedimos que pongan en silencio los micrófonos. Adelante, Montería. Honorables magistrados, doctora Anita, doctora Margarita, Diana de Remolina, el doctor Miguel Rojas. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería pues no ve con buenos ojos que se le establezcan unos términos razonables para las decisiones de primera y de segunda instancia. El problema está en el efecto útil que produce el 121, por cuanto si un magistrado, si un juez se declara incompetente al declarar la nulidad de pleno derecho y se lo envía al otro magistrado o al otro juez, este nuevo juez y este nuevo magistrado pues no conoce del proceso y comienza un nuevo estudio que atenta contra la economía y celeridad del proceso. Pero frente a esos términos razonables yo pregunto, ¿cuáles son los criterios que han establecido para tener en cuenta las cargas razonables para que se decida dentro de un año, 6 meses o el tiempo que sea razonable, proporcional y frente a la realidad de los demás negocios y de toda la realidad procesal que vivimos todos los tribunales congestionados o no del país? Por lo tanto, quiero significar cuál es el efecto útil de una nulidad de pleno derecho. Me parece que no debe haber nulidad, sino que el mismo juez siga conociendo del proceso y se establecerán otros mecanismos, pero enviárselo a otro es una pérdida de celeridad de economía y de inmediatez del proceso. Inmediatamente tiene la palabra el doctor Marco Tulio. Saludos a todos los participantes. Para ser muy breve, pues mi inquietud es la siguiente. Es que se viene señalando que los efectos de este artículo 121 lo ven con más notoriedad o con más, digamos, con más efectos. Se ha dicho que en las grandes capitales, en los grandes distritos judiciales. Yo en eso quiero acotar lo siguiente. Es cierto que en las grandes ciudades hay más demanda de justicia, hay más procesos, hay más ingresos de procesos, pero también hay que tener en cuenta no solamente la demanda de justicia, o sea, la cantidad de procesos que ingresan, sino también la oferta de justicia, es decir, la cantidad de funcionarios judiciales, de despachos judiciales que se tiene para afrontar una demanda de justicia. Eso tiene que ver con lo siguiente. En lo que respecta acá al Distrito Judicial de Montería, la sala es una sala promiscua, sala civil, familia, laboral. Apenas somos 4 magistrados. Si uno compara con Bogotá, es cierto que allá a esa sala civil, que también hay sala familia por aparte, y a esa sala entran un sinnúmero muchísimo alto de procesos, pero todos esos procesos se lo van a distribuir entre, creo que más de 30 magistrados, porque la sala civil creo que tiene 21 magistrados, la sala de familia pues tendrá más de 10. En cambio acá en Montería, que somos 4 los magistrados, entra una cantidad de procesos para ser repartidos únicamente en ese número de 4 magistrados. Y así, si uno toma las estadísticas que están publicadas en la página de la rama judicial, en la página web de la rama judicial, la estadística del 2017, uno observa que los despachos de magistrados de Montería, que somos 4, ocupan el tercer puesto en el país de los despachos que más procesos le ingresan
le ingresan por despacho de magistrado. A eso usted hay que señalar que somos una sala que fue la primera en el país que entró en la oralidad. 4 magistrados, podemos hacer audiencia ¿cuántos días? Pues si tenemos que concurrir los 3 magistrados, las salas de 3 magistrados, tenemos que concurrir a las audiencias, pues cada magistrado cuenta con un día a la semana para hacer audiencias, hacer audiencias. Y entonces, con una carga que tiene cada despacho de magistrado de la Sala Civil Familia Laboral, alrededor de casi 600 procesos, entonces, ¿cómo puede uno cumplir con el término que da el artículo 121? Ahora, eso ha hecho algo que debemos confesar, que los procesos civiles, de alguna manera, como están atados a ese término con unas consecuencias administrativas, le estamos dando prelación con respecto a los procesos laborales en donde no se aplica el 121. Y eso de alguna manera incide en lo que decía el doctor Miguel Rojas, el derecho a la igualdad. Pero vean, aquí cómo se refleja la igualdad de trato, en dejar los civiles desplazando los laborales. Procesos laborales que son procesos en donde son de pensiones, personas de la tercera edad y demás. Y entonces quería hacer referencia a esa acotación, que no pensemos que los efectos, digamos, complejos, enormes de este 121 únicamente son en las grandes capitales, en los grandes distritos. También hay que mirar no solamente la demanda de justicia, sino también la oferta de justicia, la cantidad de despachos judiciales que van a asumir esa carga laboral. Gracias. Gracias al Tribunal Superior de Montería por su intervención. Los últimos 5 minutos que tenemos para este diálogo del mes de junio, vamos con el Tribunal Superior de San Gil, con el doctor Javier González, presidente de la Sala Civil Familia Laboral. Le pido, por favor, señamos a los 5 minutos que otorgamos. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Saludos. Muy buenas tardes, saludos respetuosos a la Honorable Corte a través de la doctora Margarita, doctor Luis Armando, igualmente a todos los participantes de esta actividad ya, la doctora Diana Remolina, doctora Anita, doctor Miguel Rojas. Un saludo a todos los internautas y colegas de Montería, Cartagena y Barranquilla. Primero debemos agradecer la invitación que nos hace la Honorable Corte de querer participar en este tipo de diálogos, estos escenarios de debate que se presentan en torno a la aplicación del artículo 121 y otros aspectos que tienen que ver con nuestra tarea ordinaria. Digamos, para contarles, hicimos un sondeo en relación con la aplicación de este artículo en el distrito y queremos como informar básicamente que los jueces y también aquí los magistrados, somos 3, estamos comprometidos con la aplicación de esa ley o de esa norma con sus alcances, y hasta ahora no conocemos una situación que haya conllevado a, por lo menos desde el punto de vista de la judicatura, a asumir una posición judicial en torno a lo que aquí se está debatiendo en torno a los alcances del artículo 121. Lo que sí vemos, observamos y es que hay, digamos, yo lo llamo un estado de dificultades en la aplicación del artículo 121. Eso tiene que ver con connotaciones de orden judicial y de orden administrativo, y estas últimas en relación con las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, o la Sala Administrativa, Consejo Superior, disculpe. Me voy a centrar un poco en el ámbito del estado de dificultades de orden judicial y sobre un punto
específico que tiene que ver con qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento. El artículo 121 ciertamente consagra unas previsiones, digamos, y yo comparto con ello lo que decía la doctora Anita, en el sentido que son un poco, digamos, extrañas a la actividad ordinaria procesal y en materia de nulidades, porque pues ese término de nulidad de pleno derecho ciertamente no lo conocíamos con anterioridad, con referencia específica al procedimiento civil. Entonces, lo que quiero resaltar inicialmente es que en virtud de ese propósito que nos ha explicado y reiterado el doctor Miguel Rojas, de querer cumplir con esas garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad, pues se han generado sin lugar a dudas unas dificultades de interpretación y de alcance. Y consideramos que no es necesaria una reforma legal, porque la Corte Suprema de Justicia y específicamente la Sala de Casación Civil creo que hace con mucha responsabilidad, cumple con su responsabilidad de estar unificando la jurisprudencia nacional. Y seguramente en este papel de unificación de la jurisprudencia nos va a generar las directrices o las reglas a tener en cuenta. Y opino en relación con esto que en virtud de ese estado de dificultades se generó un vacío que nos tiene, digamos, en este debate. Y este vacío en relación con los alcances de la nulidad o las consecuencias de actuar sin esa, o digamos desatendiendo esa previsión automática de pérdida de competencia, consideramos que es un vacío que existe en el Código General del Proceso que debe ser suplido pues con las demás normas similares o análogas que existan sobre el particular. Y aquí hago referencia que el tema de la nulidad ahí prevista debe ser analizado bajo la óptica de las reglas de oportunidad, de legitimación y saneamiento de las nulidades. Y creo que ya se están dando pasos en tal sentido, porque no consideramos que pueda desatenderse este alcance de estas normas, que valga hacer una referencia meramente casi formal. Las normas que regulan el tema de las nulidades son posteriores al artículo 121. Entonces, por un criterio de hermenéutica podemos zanjar esa dificultad que podría suscitarse. Es decir, a nuestro criterio, el Código General del Proceso trae las herramientas con las cuales poder solucionar los problemas, y para reiterar que la Sala de Casación Civil está o tiene, digamos, esa gran competencia de unificar la jurisprudencia en el ámbito de esta dificultad que se presenta. Muchas gracias, agradecemos la invitación que se nos ha hecho y con mucho gusto estaremos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, hacemos el llamado al Tribunal Superior de Cartagena, a ver si hemos logrado restablecer la comunicación con el doctor Marcos Román Guido Fonseca. Doctor, adelante. Bueno, una agradecimiento. Ahora sí me escuchan. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Le estamos escuchando con mucha dificultad, pero intentemos a ver si logramos lograr su comunicación, doctor. Un agradecimiento para todos los participantes y a de las maneras quiero dar. Me parece que lo importante fuera de identificar que realmente existió allí pues, muchos otros casos, muchas otras cosas. Ciertos serios vacíos que los corredactores Doctor Marcos Román, realmente ha sido muy difícil lograr esta comunicación con el Tribunal Superior de Cartagena. De verdad que lo lamentamos profundamente.
que hay un problema técnico desde el tribunal que intentaremos mejorarlo para la próxima ocasión, nuestros próximos diálogos. Doctor, damos por recibida su intervención, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros desde mucho antes de las 11 de la mañana, lo mismo que para los demás tribunales que permanecieron conectados durante estas casi 2 horas. Ha sido un diálogo muy constructivo, doctora Margarita Cabello Blanco y todos los integrantes de la mesa principal. Unos minutos para el cierre y agradecerles a todas las personas que se mantuvieron conectadas con nosotros a través de los diferentes sitios web de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Margarita. Sí. Bueno, lamentando que no hayamos podido escuchar al doctor Román de Cartagena, una lástima que problemas técnicos hayan impedido que haya sido factible escucharlo, pero le vamos a dar la palabra al doctor Luis Armando Tolosa. No podemos dársela nuevamente a nuestros compañeros de mesa, lamentablemente el tiempo es implacable y el doctor Tolosa va a hacer el cierre de este diálogo del mes de junio. Y no dejo de invitarlos para el 14 de agosto, que será el tema de responsabilidad médica, el próximo diálogo que tendremos. Doctor Tolosa. Muchas gracias, doctora Margarita. El señor presidente de la Sala de Casación Civil, el doctor Haroldo, y toda la sala le quiere agradecer a los participantes, a la doctora Anita Giacometto, a la doctora Diana Remolina y al doctor Miguel Ángel por su presencia aquí en este auditorio, a quienes se hallan aquí presentes, a todos los intervinientes. No hacemos una síntesis de cuanto hemos planteado, han surgido muchas inquietudes de sus opiniones, de las sugerencias que han hecho, de las inquietudes, y la sala entonces los invita para el próximo diálogo que tendremos en el mes de julio. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor, muchas gracias. Para informarles a todas las personas que están pendientes de nuestros diálogos que en la página o en el Twitter y en la canal de YouTube encontrarán los diálogos desde el año 2017 y por supuesto a partir de la próxima semana. En el próximo mes de julio no vamos a tener diálogos con la justicia por problemas de agenda, unos asuntos que tienen que tratar los magistrados en otros lugares, pero volveremos el día 14 de agosto con un tema de enorme interés, responsabilidad médica. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz tarde.